Entrevistas que se convierten en tendencia en Shirley Radio. Por Onda, la superestación. Bueno, desde que llegó Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, ha puesto la economía mundial de cabeza. Basta ver los anuncios y las informaciones de cómo ha caído la bolsa el día de ayer y las respuestas, además, del mundo con respecto a los aranceles que ha impuesto a varios países. ¿Cómo responderá Europa? He querido conversar con Fernando Mires, politólogo, escritor, profesor emérito de la Universidad de Oldenburg, Alemania. ¿Cómo está, Fernando? Qué gusto verlo y conversar con usted esta mañana. Buenos días, Shirley. Muy contento de estar con ustedes nuevamente. El placer es para nosotros. Creo que hay un retorno allí. No sé si usted tendrá volumen activado. A ver si podemos... A ver, ¿me escucha usted bien? Sí, la escucho bien. Ahora sí, perfecto, maravilloso. Bueno, Fernando, usted está en Europa, ¿no? En Alemania. Sí. Y bueno, quise hablar con usted un poco para entender cómo ha recibido Europa este anuncio y de qué forma podría responder o puede responder. Estaba justamente hace un par de minutos Ujú. mirando el índice, el DAX de Alemania, y es catastrófico. La bolsa ha caído a niveles que hasta entonces no eran conocidos. Quizás en el año 1929 ocurrió algo parecido, pero el derrumbe de la bolsa en este momento es total. Y este es un índice de convulsión. Por lo tanto, si voy a aplicar la palabra convulsión, tengo que pensar que probablemente se está aplicando una política de choque en el espacio financiero. Un golpe de choque, por así decirlo. Algo que conocíamos a nivel nacional con las llamadas políticas neoliberales que tuvieron lugar a fines del siglo XX. Las políticas de choque en América Latina, por ejemplo. Pero ahora el choque es mundial y el mundo está reaccionando de una forma extremadamente desordenada. Yo creo que no solo para mí, sino que para muchos, este fenómeno es totalmente nuevo. Ahora, ¿cómo hacerle frente, no? O cómo Europa podrá hacerle frente. Es una realidad. No se sabe si también ha sido un mecanismo de presión por parte de Trump, que suele aplicar este tipo de estrategias para que se llegue a una reducción quizás de aranceles en Europa. Pero no pareciera ser el caso. Ya hoy, justo es noticia, China ha puesto también aranceles del 34% a los productos estadounidenses, ¿no? Entonces, bueno, Europa cómo se prepara y cómo esto puede afectar, si es que realmente afecta al consumidor europeo, o más Sí, bien el afectado es el consumidor norteamericano. yo creo, yo creo que los dos consumidores son los afectados, tanto el norteamericano como el europeo. Pero mirando, mirando o leyendo, mejor dicho, diversos artículos que se han publicado recientemente sobre el tema, Mm. tendría que decir que Europa, y yo creo que no solo Europa, sino todos los países afectados, digamos, el globo, todavía no ha encontrado la fórmula para reaccionar a este ataque sorpresivo a la economía mundial. Hay algunos economistas, yo no soy economista, pero solamente me entiendo a nivel superficial con esta temática. Algunos economistas opinan que hay que aplicar la política de choque contra choque, vale decir, aranceles contra aranceles. Yo no sé si esto a qué puede conducir. Eh, Hay otros que buscan investigar razones no económicas que están llevando a esta debacle. Y yo creo que por ahí podemos encontrar algunos indicios. Ujú. ¿Cómo cuáles? Eh, Claro, es una decisión política que tiene un impacto económico, pero al final es una decisión política. sí, sí, un indicio político, Ujú. en el sentido de que hay que preguntarse en primer lugar, ¿qué es lo que quiere Trump? A Trump quiere
hacer grande la economía de nuevo. Para hacer grande la economía de nuevo, necesita fundamentalmente aumentar la cantidad de dinero. Lo estoy diciendo en los términos más elementales posibles. Para aumentar la cantidad de dinero, a su vez, se requiere llevar una política económica de acumulación. Ahora, esta política de acumulación es nacional, pero los efectos afectan no solamente a la inversión nacional, o sea, norteamericana, sino a las inversiones de todo el mundo. En otras palabras, creo que estamos frente a un nuevo paradigma económico o frente a una locura total. Todavía no sabemos, digamos, hacia dónde va todo este proceso. Pero yo creo que si queremos entenderlo desde una perspectiva política, tendríamos que preguntarnos en primer lugar, ¿qué es lo que está representando Trump en estos instantes? Y yo pienso que Trump no actúa por sí solo, por supuesto, sino que detrás de Trump hay un grupo muy cerrado de economistas y expertos que han planificado lentamente este acontecimiento, por decirlo así, y están trabajando juntos, previendo causas y efectos. Pero al mismo tiempo, creo yo que ellos no están solamente pensando por su cuenta, sino que están pensando a partir de inteligencias artificiales, donde está tomado en cuenta punto por punto a dónde se quiere llegar. Y a donde se quiere llegar, naturalmente, es al crecimiento máximo de Estados Unidos para derrotar a sus competidores principales en el mercado mundial, fundamentalmente China en primer lugar y Europa en segundo lugar. Ahora, la pregunta es, de la forma que lo están haciendo, ¿van a poder lograr ese cometido si ese es el objetivo? Bueno, lo ha dicho, ¿no? El objetivo es ese. La pregunta es si esta es la estrategia correcta, Fernando, desde el punto de vista político y económico. Instrumentalmente puede ser la estrategia correcta. Es decir, desde el punto de vista de la inteligencia artificial, no importa la estética, no importa la moral, no importa la ética, no importa la consideración de daños colaterales, lo único que importa es el objetivo final. Y parece que Trump y su grupo están dispuestos a no considerar todos estos efectos que ellos probablemente en sus mentes piensan que son secundarios. Desde el punto de vista filosófico o político, no son secundarios, puesto que se trata de pérdidas, de cuantiosas ganancias, no solamente a las naciones, sino que fundamentalmente a las personas. Es un ataque directo a los bolsillos de los consumidores de Europa, de China y de los propios Estados Unidos. Pero el objetivo es lograr lo que se quiere. Y ese lograr lo que se quiere, dice Trump mismo, no está fechado, pero sí está signado en un futuro relativamente cercano. En este sentido, yo creo que estamos frente a una lógica más bien estalinista. Es decir, Stalin buscó en la época de la industrialización, buscó industrializar el país en poquísimo tiempo con el objetivo de alcanzar el nivel de las otras potencias económicas mundiales. Lo mismo está haciendo Trump, pero en la era digital. Es decir, ya no se trata de una industrialización forzada, sino de una digitalización forzada. Y esto está siendo aplicado desde los Estados Unidos. Muchos de nosotros carecemos de los paradigmas para entender todavía este proceso que a lo mejor no es tan complejo, sino más bien simple. Ahora, fíjese que esto, estamos hablando de un sacudón desde el punto de vista económico en los Estados Unidos, que tiene, por supuesto, repercusiones con el tema de los aranceles en otros países. Pero yo recuerdo una conversación que tuvimos cuando Trump llegó al poder, que usted hablaba que la gente que votó por Trump, y sí, tiene que... ¿me escucha o perdió el audio? ¿Me escucha usted, Fernando? Estoy conversando con Fernando Mírez, politólogo, escritor, profesor emérito de la Universidad de Oldenburg, Alemania. ¿Me escucha?
No, pero yo no lo escucho a usted. Ajá. Ahora sí. Pero tenemos como un delay o un audio que se escucha y que interfiere en la entrevista. A ver si logramos ahorita volver a hacerlo. Sí, es que producción tiene que comentarle a Fernando para poder hacerlo. Pero bueno, continúo con la entrevista mientras logramos solventar este problema. Yo le decía, Fernando, que usted en su momento cuando le preguntaba, bueno, ¿quién votó por Trump y por qué votaron por él? Usted en ese momento me comentaba, bueno, que pareciera que Trump va encaminado a instaurar un nuevo orden mundial de los Estados Unidos. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿cuál es ese orden? Y definitivamente sin un mundo globalizado como este, alguien con esa intención puede hacerlo, ¿no? Es decir, ¿cuál es la concepción de Trump? Em, ¿Es más bien regresar a una política mucho más conservadora o todo lo contrario? Sí, yo creo que Trump es completamente fiel a los sectores que por él votaron, porque hay en este punto una ideología muy norteamericana, yo diría protestante norteamericana. Sí, lo escucho, Fernando. Sí, es una economía de tipo con basamento protestante, es decir, que el aumento de las riquezas en las personas determina la calidad de las personas. Tanto tienes, tanto eres. Y esa es una ideología predominante en muchos sectores en Estados Unidos. Desde esa perspectiva me parece a mí que Trump no ha traicionado a sus electores, sino que ha llevado hasta las últimas consecuencias la ideología predominante en los Estados Unidos. Ahora, que esto pueda producir daños colaterales que como se están produciendo y pueda afectar a los mismos inversores norteamericanos, es una cosa, digamos, que probablemente no tenían previsto, por lo menos no lo tenían previsto en en las consecuencias Ujú. que estamos hoy día viendo. Ahora, ¿qué tan sólida está Europa para responder a Trump? Yo lo Se escucho me fue el perfecto. volumen. No, no, lo escucho perfecto ahorita. ¿Usted me escucha? Muy levemente. A ver, ahora le preguntaba, ¿qué tan sólida está Europa para responder a, bueno, esta estrategia o como usted bien lo ha dicho, esta locura de Trump? Si es locura o no es locura, eso está por verse. Ujú, Yo creo que no lo podemos tratar en esos términos, sino que estamos asistiendo a un cambio de paradigma ujú. completamente distinto al que predominaba hace un mes. Y este paradigma tiene que ver, yo creo que con el hecho de que ya han desaparecido, o mejor dicho, según Trump, deben desaparecer las grandes alianzas internacionales. La Alianza Atlántica prácticamente ya está rota. Eso significa que, según Trump, la política económica, la política en general, debe hacerse de acuerdo a conversaciones, no a tratados, de Mm. acuerdo a conversaciones bilaterales. En ese marco, las conversaciones bilaterales solamente importan por los objetivos que se propone y en ningún caso deben atenerse a una legislación internacional. Yo creo que en ese sentido estamos asistiendo a una suerte de autocratización del mundo. Y el gobierno de Trump no es ajeno a este propósito. Fíjese que uno de los argumentos llanos de Trump bueno, yo no veo, con la industria automotriz, yo no veo automóviles en Europa americanos en gran magnitud. Los impuestos que nos ponen allí son demasiado elevados. Nos han tratado de forma injusta. Parte de lo que ha dicho Trump, ¿no? Em, a ver, ¿hasta qué punto esos argumentos son reales? Si realmente Europa no ha tratado de forma injusta comercialmente a los Estados Unidos. Sí, esa es la única chance, o mejor dicho, el único aspecto positivo que yo veo. Ujú, Eh,
Europa está comenzando a ser verdaderamente Europa. Ya había comenzado a ser Europa después del ataque de Putin a Ucrania, donde prácticamente toda Europa, con excepción de Hungría, se pronunció abiertamente en contra de la invasión. Europa está comenzando a hablar con Europa. Actualmente, Europa debe definir su política con relación a Estados Unidos, y para eso es necesario el concurso de las tres naciones económicamente principales en este instante, que son Inglaterra, Gran Bretaña, Francia y Alemania. Pero aquí en Alemania estamos viviendo un proceso de intermedio, puesto que prácticamente estamos en gobierno. Es Sí. decir, mientras no se recupere bien esta triada entre Alemania, Francia y Gran Bretaña, las cosas no van a funcionar bien. La EU es un organismo extremadamente burocrático y más bien sirve como un foro europeo, pero no tiene capacidad de dirección y no es capaz de imponer una línea hegemónica. Por eso también en Europa se están buscando segmentos. Por ejemplo, existen los segmentos escandinavos, existen otros segmentos formados por los países que limitan directamente con Rusia, y se están buscando compatibilidades como la de Francia, Inglaterra y Alemania, que pueden enfrentar a Estados Unidos económicamente. Cuando usted habla de un nuevo paradigma, ¿cómo es ese paradigma? Cuando usted habla, le repito, de este nuevo paradigma, ¿cuál es ese nuevo paradigma que intenta imponer Ahí Trump? es donde hay que trabajar, porque yo pienso que limitarse solo a defender el antiguo paradigma basado en una contradicción fundamental entre dictadura y democracia, el antiguo paradigma que se regía de acuerdo a leyes internacionales, en el común acuerdo con respecto al seguimiento y aceptación de los derechos universales. Este nuevo paradigma este antiguo paradigma hay que defenderlo, pero si bien conocemos la negación con respecto a Trump, no conocemos la afirmación, es decir, una orientación que se adapte a las condiciones actuales. ¿Cómo se puede mantener este paradigma en el marco de una alianza no atlántica? Es permitido o es lícito en este instante, ya que Trump se liberó de Europa, comenzar a buscar ciertas alianzas económicas con China que pueden tener alguna posibilidad de concertación política a corto plazo. No me refiero a una estrategia común entre China y Europa, pero sí, digamos, puntos de concordancia para enfrentar la actual situación. Entonces, aquí habría que olvidar, digamos, que los países europeos solamente, o los países democráticos solamente pueden ser alianzas con países democráticos. Ya se vio en la Segunda Guerra Mundial. Para derrotar al nazismo, Estados Unidos y Europa tuvieron que aliarse con el estalinismo. Le agradezco mucho, Fernando. Tengo que despedir. Gracias por tomar este tiempo de su tarde, mañana para nosotros, para conversar con nosotros sobre, bueno, lo que es noticia. Donald Trump ha llegado a la presidencia de los Estados Unidos, ha puesto la economía mundial de cabeza. Basta con leer hoy los titulares y cómo cerró ayer la bolsa. Ya a las 9 pues amanece, veremos cómo se comporta, pero definitivamente pues sí ha dado pues un vuelco a la economía mundial, para nada positivo, al menos por las noticias que nos llegan a este momento. Vamos a hacer una pausa. Gracias, Fernando. Fernando Mírez, politólogo, ha sido mi invitado a esta hora. Vamos a ir a una pausa breve, ya volvemos. La fusión con lo mejor del mundo del entretenimiento en una misma